vamos a hablar de la estructura de Lewis o notación de Lewis. Este modelo representativo de representación fue propuesto por Gilbert Newton Lewis en 1916. Es un modelo, una notación muy utilizada para representar las uniones entre átomos, normalmente en moléculas covalentes. Es utilizable también para compuestos iónicos, pero se suele utilizar más específicamente para representar las uniones entre átomos unidos mediante enlace covalente. Yo he seleccionado aquí algunas moléculas sencillas para que podáis entender este tipo de notación. Lógicamente, este tipo de notación se puede utilizar para moléculas más complejas. Bien, para que entendáis cómo es este tipo de notación, vamos a pasar a representar algunas de las moléculas que tenemos aquí. Antes de comenzar, debemos de tener hecha la configuración electrónica de los elementos químicos que participan en estas moléculas. Como veis, yo ya he sacado las configuraciones electrónicas pues, del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro y carbono, que son los elementos químicos que van a participar en estas moléculas que voy a representar mediante este tipo de estructura de Lewis. Bien, vamos a comenzar con la molécula de H2. En esta molécula tenemos dos átomos de hidrógeno unidos entre sí mediante enlace covalente. Bien, partimos de la configuración electrónica del hidrógeno. El hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1. Tiene un solo electrón de valencia. El hidrógeno, alcanzará una gran estabilidad si consigue otro nuevo electrón que ubicará en ese orbital S del nivel 1, completándolo y adquiriendo la configuración electrónica del helio, que es un gas noble muy estable. Bueno, ¿cómo se van a unir esos dos átomos de hidrógeno? Bien, lo que tenemos que hacer es, primero, representar el símbolo del elemento químico que participa en la molécula, representando con puntos los electrones de valencia. En este caso, un solo electrón de valencia. Escribo el otro átomo de hidrógeno que se va a unir y pongo su electrón de valencia. Bien, ¿cómo se van a unir esos dos átomos? Pues esos dos átomos se van a aproximar y van a compartir un par de electrones de valencia. Un electrón aportado por este hidrógeno y el otro por el otro hidrógeno. Esos electrones dejarán de formar parte de orbitales atómicos, formando parte de orbitales moleculares. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Aquí escribo un hidrógeno con su electrón de valencia, aquí escribo el otro hidrógeno con su electrón de valencia. Bien, y en medio pongo los electrones compartidos, en este caso un par de electrones compartidos. Un electrón aportado por este átomo y otro por el otro átomo que se enlaza. Si observáis, alrededor de este átomo hay dos electrones, el suyo más el compartido. Alrededor de este otro átomo, lo mismo, dos electrones, uno suyo más el compartido. De manera que ambos átomos de hidrógeno se estabilizan, ya que tienen dos electrones en su último nivel o capa, adquiriendo la configuración electrónica estable del helio, 1s2. Esto se representaría de la siguiente manera. Esa rayita indica la unión entre los dos átomos de hidrógeno mediante un par de electrones compartidos. Esto que tenemos aquí representado es la notación de Lewis. Hemos representado a través de puntos alrededor del elemento químico representado los electrones de valencia. Una vez que lo hemos aproximado lo suficiente para que se enlace, entre ambos átomos se escriben los electrones de valencia compartidos, los electrones compartidos. Por cada electrón compartido se pone una rayita. Esto se denomina enlace simple. Enlace simple. Esa rayita implica un par de electrones compartidos. Bien, continuamos.
vamos a representar una molécula muy similar a esta, la del cloro, Cl2. Dos átomos de cloro unidos, lógicamente mediante enlace covalente, ya que el cloro es un no metal. Bien, lo que hacemos es dibujar un átomo de cloro, dibujamos el otro átomo de cloro y alrededor vamos a representar los electrones de valencia con puntitos. Bien, nos fijamos en el cloro. El cloro tiene número atómico 17, por tanto tiene 17 electrones. Su configuración electrónica la tenéis aquí. Y este elemento químico tiene 5 y 2, 7 electrones de valencia. Por tanto, debo de representar 7 puntitos que representan los 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en medio voy a poner 1. Alrededor del otro átomo exactamente igual, sus 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, si observáis, el cloro, para estabilizarse, debe de cumplir la regla del octeto, teniendo 8 electrones en su último nivel o capa. Él tiene 7. Por tanto, necesitará un electrón más para adquirir la configuración electrónica de gas noble, cumpliendo la regla del octeto. Bien, en este caso, ¿cómo lo consigue? Pues por compartición, es un enlace por compartición. Si contamos el número de electrones alrededor de este átomo, podemos ver que tiene 7 propios más 1 compartido, hace un total de 8. Y alrededor de este, pues exactamente igual. 7 electrones propios más 1 compartido hace un total de 8. Ambos átomos se estabilizan mediante la compartición de un par de electrones. ¿Cómo se representará esto? Pues de la siguiente manera. Cl-Cl. Es decir, se establece un enlace simple entre los dos átomos de cloro por compartición de un par de electrones. Podéis encontrar esto también representado de la siguiente manera. Es decir, alrededor de cada átomo podéis encontraros los electrones de valencia que no han sido compartidos. Otra forma de representarlo que también podéis ver, también muy común, es mediante cada pareja de electrones no compartidos se representa con una rayita. ¿De acuerdo? Si contáramos el número de electrones, 2, 4, 6 más 2, 8, estable, regla del octeto. 2, 4, 6, 8, estable, regla del octeto. Ambos átomos de cloro se unen por compartición de un par de electrones. Enlace simple. Bien, continuamos. El oxígeno, O2. Aquí tenemos, el oxígeno es un no metal, dos átomos de oxígeno unidos entre sí. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a utilizar la estructura de Lewis para representar esa molécula. Para ello partimos de la configuración electrónica del oxígeno. Tiene 4 y 2, 6 electrones de valencia. Bien, pues escribo un átomo de oxígeno y alrededor de él 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Dibujo el otro átomo de oxígeno, alrededor del cual dibujaré sus 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. ¿Cómo se van a unir estos dos átomos? Pues compartiendo no un par de electrones, sino 2 pares de electrones. Observar, alrededor de este átomo tengo sus 6 electrones de valencia más 2 electrones compartidos con el otro átomo de oxígeno. Alrededor de este, sus 6 electrones de valencia más 2 electrones compartidos. Es decir, en este caso no ocurre como en los anteriores. En este caso no comparten un par de electrones, sino 2 pares de electrones. Esto se representaría de la siguiente manera. Oxígeno, raya, raya, oxígeno. ¿Qué implican esas 2 rayas? Pues cada raya es un par de electrones compartidos. En este caso 2 pares de electrones compartidos. Podéis también ver esta representación de la siguiente manera. Estos electrones que no son compartidos se representan mediante rayitas, ¿de acuerdo? En este caso se ha formado lo que se denomina enlace doble. Enlace doble implica 2 pares de electrones compartidos.
Y os preguntaré, ¿por qué en este caso comparten 2 y no 1, como ha ocurrido antes? Muy simple, la respuesta la tenemos en la configuración electrónica. Observar que los átomos de oxígeno que se están uniendo en esta molécula tienen 4 y 2, 6 electrones. Para alcanzar la regla del octeto y estabilizarse necesitan 8 electrones. Si compartieran solamente 1 no alcanzarían para cumplir esta regla. Por tanto, tienen que compartir 2, haciendo un total de 1, 2, 3, 4. Sus 6 más los 2 compartidos, 8. Sus 6 más los 2 compartidos, 8. Cumplen la regla del octeto. Nos vamos a la cuarta molécula, N2. Bien, nos fijamos, son 2 átomos de nitrógeno no metal unidos mediante enlace covalente. Bien, vamos a fijarnos en la configuración electrónica. La configuración electrónica del nitrógeno la tenéis aquí. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? O cada uno de los nitrógenos que se van a unir. Pues 3 y 2, 5. 5. Para adquirir la configuración estable de gas noble necesitan 8. Pues pensar que van a necesitar compartir 3, porque 5 electrones que tienen más los 3 compartidos darán un total de 8. Es decir, estos 2 átomos de nitrógeno se van a unir compartiendo 3 pares de electrones. Vamos a hacer la representación de la molécula. Escribo el símbolo y alrededor los electrones de valencia. Voy a poner en medio 3, que son los que van a compartir, necesarios para llegar a 8. 3 y 2, 5. Bien, esta pareja de electrones la podéis poner donde queráis. Observar que cuando dibujo los electrones lo hago como simulando un cuadro alrededor, ¿de acuerdo? Procurando poner los electrones en mitad de la lista. Simplemente por orden, ¿de acuerdo? Por ordenación. Mantenerlo más ordenado. Pues 3 y 2, 5. Ya tengo los 5 dibujados de ese. Vamos a dibujar los del otro nitrógeno. 1, 2, 3 y 2, 5. Bien, vamos a contabilizar el número de electrones alrededor de cada átomo. Pues este átomo tendrá 3 y 2, 5, sus 5 electrones de valencia, más 3 compartidos, haciendo un total de 8 electrones. Por tanto, ese átomo se estabiliza al compartir electrones, 3 pares de electrones. Y este átomo de nitrógeno pues pasa exactamente igual. Sus 5 electrones más 3 compartidos hacen un total de 8 electrones. Observar que en este caso se han unido compartiendo 3 pares de electrones. Esto se representa con 3 rayitas. Cada rayita un par de electrones compartidos. Y si este era un enlace simple, este es un enlace doble, este será un enlace triple. Enlace triple. Bien, esto se podría representar también de igual manera, pero dibujando esos electrones de valencia que no son enlazados, que no son compartidos, dibujándolos así, o también lo podéis encontrar así. Esas rayitas implican ese par de electrones que no participan. Podéis quedar con cualquiera de las representaciones. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente molécula es el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. En este caso, observad que, a diferencia de las que habíamos representado antes, en este caso tenemos elementos químicos diferentes unidos mediante enlace covalente. Aquí eran 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 oxígenos, 2 nitrógenos. En este caso ya veis que son diferentes los elementos químicos que se unen. En este caso un hidrógeno y un cloro. Bien, nos remitimos a la configuración electrónica. El hidrógeno, 1s1, para ser estable necesita un electrón más, compartir un electrón. El cloro, 7 electrones de valencia. Para llegar a 8 le faltaría un electrón, necesita compartir un electrón. ¿Cómo se van a unir estos dos átomos mediante enlace covalente? Pues muy sencillo. Mirad, escribo el hidrógeno con su electrón, el único electrón que tiene, que va a tener que compartirlo, y escribo el cloro. En este caso tiene 7 electrones de valencia. Voy a dibujar sus 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo pongo en medio porque es el que va a compartir. Bien, si contamos alrededor
de cada uno de estos átomos, este átomo de hidrógeno tiene 2 electrones, el suyo más el compartido. Se estabiliza, alcanzando la configuración electrónica, como he dicho antes, del helio, un gas noble muy estable. ¿De acuerdo? Esta es la única, la excepción a la regla del octeto. El hidrógeno se asemeja al helio, que es el gas noble más cercano, con 2 electrones en ese orbital S del nivel 1. El cloro, pues tiene 7 electrones propios más 1 compartido, hacen un total de 8, cumpliendo la regla del octeto. Bien, como se unen compartiendo un par de electrones, esto se representaría así. Enlace simple. Se establece una unión simple con un par de electrones compartidos, aportado un electrón por el hidrógeno y otro por el cloro. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al amoníaco. Bien, nitrógeno. El nitrógeno tenéis 5 electrones de valencia. 5 electrones de valencia. Para estabilizarse necesita tener 8, cumpliendo la regla del octeto y asemejándose a un gas noble, estabilizándose. Bien, cada uno de los hidrógenos de los que se rodea necesitan un electrón. Por tanto, si pensáis un poco, la estructura ya va apareciendo por sí sola. El nitrógeno va a compartir un electrón con un hidrógeno, con otro hidrógeno y con otro hidrógeno. Por eso se rodea de 3 hidrógenos. Va a compartir un electrón con cada uno de ellos. Si contamos el número de electrones de valencia que acabo de situar, 1, 2 y 3, el nitrógeno tiene 5. Me faltan 2. Los pongo ahí. Esos 2 electrones no van a ser compartidos. Y ahora, alrededor de cada átomo de hidrógeno, dibujo su electrón. Este uno, aquí otro, y para este, otro. Bien, si hacemos un recuento de electrones, bien, aquí tengo 2 electrones, este átomo de hidrógeno se asemeja al helio, estable. Este átomo de hidrógeno, pues también, y este también. Y ahora vamos a contar los electrones de valencia del nitrógeno. Pues sus 5, 1, 2, 3 y 2, 5, más los compartidos, hacen un total de 8. Por eso el nitrógeno se rodea de 3 hidrógenos, porque es la forma de estabilizarse. Bien, ¿esto cómo se representaría? Pues se representaría de la siguiente manera. El nitrógeno se une compartiendo un par de electrones con este hidrógeno, con este y con este. Si quiero dibujar esos 2 electrones sin compartir, lo puedo hacer así o simplemente con una línea que representa los 2 electrones. Ahí tenéis la molécula de amoníaco. Realmente la molécula de amoníaco no es plana, es un tetraedro. Estando el nitrógeno en el centro de ese tetraedro, los hidrógenos en los vértices y el par de electrones en uno de los vértices también. Pero bueno, eso es geometría molecular, lo vamos a dejar aquí. Nosotros vamos a dibujarlas como planas que nos informan de cómo se lleva a cabo la compartición de electrones entre los diferentes átomos que conforman la molécula. Nos vamos al metano, el tetrahidruro de carbono. Bien, carbono, configuración electrónica. 2 y 2, 4 electrones de valencia. Para estabilizarse necesita tener 8, cumpliendo la regla de los octetos. Por tanto, necesita compartir 4. 4 necesita compartir. ¿Entendéis por qué se rodea de 4 hidrógenos? Bien, escribimos el carbono en medio. Un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Los 4 electrones que tiene. ¿Por qué lo he dibujado así? Pues porque ahora va a compartir electrones con cada uno de los hidrógenos. Es decir, este hidrógeno aporta un electrón, este hidrógeno aporta un electrón, este hidrógeno aporta un electrón y este hidrógeno aporta un electrón. Los 4 del carbono más los 4 compartidos con cada uno de los hidrógenos hacen un total de 8. Si contáis, este tiene 2, 2, 2 y 2. Los 4 hidrógenos estabilizados. Y el carbono, que tenía 4 más los 4 compartidos, hacen un total de 8. De manera que podemos representar esta molécula de esta manera. Un par de electrones compartidos, un par de electrones compartidos, un par de electrones compartidos y un par de electrones compartidos. Bien, continuamos. El agua. Vamos aquí mismo a representar la molécula de agua. Bien.
Nos fijamos en el oxígeno. 4 y 2, 6 electrones de valencia. Necesita 2 más para llegar a 8 y cumplir la regla del octeto. ¿Entendéis por qué se rodea de 2 hidrógenos? Vamos a representarlo. Vamos a dibujar los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 por aquí y 6 por aquí. Y los hidrógenos, su electrón. Uno por aquí y otro por aquí. Bien, este hidrógeno estable, su electrón más el compartido, 2, estable. Este hidrógeno exactamente igual. ¿Y el oxígeno? Pues 6 electrones más 2 compartidos hace un total, si os contáis, 8. Bien, esta sería la molécula de agua, en la que tenemos un oxígeno unido mediante un par de electrones compartidos con el hidrógeno, enlace covalente, y con el otro hidrógeno exactamente igual. Y nos vamos a la última molécula, la de CO2. Bien, carbono, 2 y 2, 4. Necesita compartir 4 electrones. 4 que tiene más los 4 compartidos hace un total de 8, regla del octeto. El oxígeno tiene 6, necesita compartir 2. Cada oxígeno, ya que hay 2, necesita compartir 2. Fijaros la estructura de esta molécula. Este carbono comparte un par de electrones con un oxígeno y otro par de electrones con el otro oxígeno. Bien, sus 4 electrones. Vamos a dibujar ahora los electrones de los oxígenos. 2 que va a compartir, y 2, 4, y 2, 6. Sus 6 electrones. 2 compartidos, y 2, 4, y 2, 6. Sus 6 electrones. Si contabilizáis alrededor de cada uno de ellos, podéis observar que este átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones más 2 compartidos con el carbono, 8, estable. Alrededor de este, pues lo mismo, sus 6 electrones compartidos, 6 electrones propios más 2 compartidos, 8, estable. Y el carbono, sus 4 electrones más 2 compartidos con este y 2 compartidos con el otro, hace un total de 8. Es decir, aquí todos los átomos estables, todos cumplen la regla del octeto. Observar que en este caso son 2 pares de electrones compartidos, y eso hemos dicho antes que era enlace doble. Enlace doble. ¿De acuerdo? Bien. Una pregunta que siempre hacéis es hemos visto que había enlace simple, enlace doble y enlace triple. Os lo recuerdo, el hidrógeno, enlace simple, en el oxígeno, enlace doble, y en el nitrógeno, enlace triple, 3 pares de electrones compartidos. ¿Hay enlace cuádruple o quíntuple? No, nos quedamos en 3 electrones compartidos como máximo. Bueno, espero que haya servido de ayuda. Son moléculas sencillas, pero la pretensión es simplemente que entendierais un poco cómo es la notación de Lewis, cómo nos sirve para expresar las uniones entre átomos y nada más. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Un saludo y hasta siempre.